Amigos, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que nos sintonicen las diferentes plataformas. En esta ocasión transmitiendo desde una sede alterna debido a, bueno, lo que todos conocemos y precisamente lo que nos tiene reunidos otra vez este día jueves ya en este lugar. Bueno, ustedes lo verán el jueves, lo grabamos el día miércoles. Antes que nada me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que ha sido el tema principal, fundamental de la agenda mundial, que es el coronavirus, el COVID-19. Y pues bueno, a ver, el 31 de diciembre la Organización Mundial de la Salud detecta los primeros casos de una neumonía en Wuhan, China. Para el siguiente día, el 1 de enero, se cierra el mercado de alimentos, el famoso mercado en donde se consumían, más bien se vendían animales salvajes que se sospechaba que era la fuente de esta infección. El 7 de enero, 7 días después, confirman la identificación del virus como un nuevo coronavirus hasta el momento. El 11 de enero muere el primer infectado cuando se reportan 41 casos en la ciudad de China. El 20 de enero China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Para el 21 de enero el virus llega a Australia y a Estados Unidos. El 22 de enero Wuhan cierra sus aeropuertos. Ya para entonces se reportaban 547 casos y 17 fallecimientos a causa de este nuevo coronavirus. Y el 22 de enero se da el primer punto de inflexión relevante, no porque lo anterior no haya sido relevante, pero yo creo que este es el primer punto de inflexión en donde China aísla a una provincia de 11 millones de personas en el territorio chino. El 24 de enero el primer caso en Francia. El mismo 24 de enero China inicia la construcción de aquel famoso hospital que estaría listo en 10 días, que estuvo listo en 10 días. El 25 de enero se superan los 1,000 casos con 41 muertes en el mundo y México para el día 26 registra el primer caso, el 26 de enero registra el primer caso para coronavirus. En este punto ya había más de 2,000 en todo el mundo. El 5 de febrero muere el médico que alertó de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan a causa del coronavirus precisamente. El 11 de febrero la OMS nombra COVID-19 a este nuevo coronavirus, adquiere ya el nombre con el que lo conocemos hoy en día. El 26 de febrero el primer caso en Sudamérica de un brasileño que voló a Italia. El 29 de febrero la primera muerte en Estados Unidos por coronavirus. Para este punto ya las muertes superan los 3,000 y muere la primera persona en España. El 9 de marzo Italia se pone en cuarentena total al llegar a 9,000 casos y 463 muertes totales. Para el 10 de marzo el presidente chino Xi Jinping anuncia el control del COVID-19 estando físicamente en la ciudad de Wuhan, es decir, anuncia que ya lo tienen controlado desde Wuhan. El 11 de marzo la OMS declara pandemia mundial al COVID-19. El 14 de marzo, Estados Unidos declara emergencia nacional en su territorio. El 15 de marzo, Argentina, el primer país latino en cerrar fronteras y declarar paro nacional. El 15 de marzo, en Italia mueren 350 personas en un solo día. El 16 de marzo, el número de muertes superan las 6,500 total en el mundo. Para el 17 de marzo, Francia decreta cuarentena total obligatoria. El 18 de marzo, Argentina, Estados Unidos y otros países anuncian las primeras medidas económicas de apoyo a los ciudadanos de sus países. Ese mismo día, China anuncia los primeros resultados positivos de una vacuna en humanos contra COVID-19. El 19 de marzo, en Italia mueren 475 personas en un solo día y Alemania declara una crisis comparable con la Segunda Guerra Mundial. Ya para este punto, los números mundiales nos dan que se superaron las 13,000 muertes. El 24 de marzo, el día de antier, se suspenden las Olimpiadas en los próximos Juegos Olímpicos. Y para el mismo 24 de marzo, el día de antier, Italia registra más de 700 personas fallecidas en un día y en España más de 500 personas fallecidas en el mismo día. Actualmente México reporta 405 casos oficialmente y la sexta muerte el día de hoy en San Luis Potosí. Pues de gravedad, ¿no? Últimamente hemos visto cómo cambia de día a día, de semana a semana el panorama, no solamente en México, sino a nivel mundial. Diferentes medidas, diferentes interpretaciones, diferentes precauciones que están tomando, indicaciones a la sociedad civil, diferentes cuestiones que han impactado tanto en lo económico, en lo deportivo, como el tema de las Olimpiadas, en lo social, en lo económico, sin lugar a duda, y vendrá pues, aumentando, ¿no? La tendencia es clara, esto va para arriba, y no sé cómo ves tu, Martín.
No, pues es un evento que no se tenía registro en la generación en la que los que estamos vivos nos había tocado vivir. Es algo que afecta, como bien comentan, en el tema económico, social, deportivo, cultural, el cierre de eventos masivos, cambia el estilo de vida de las personas como hoy lo conocemos. Sí, totalmente. Y a ver, yo veo, en últimos días que he tenido la oportunidad de estar en casa analizando un poco los números, yo veo un escenario en diferentes latitudes, más bien diferentes escenarios, conforme a la seriedad que le dieron a este problema. Por ejemplo, la tasa de mortalidad que más o menos se estima que tiene el COVID-19 es de un 2% más o menos, pero hay países como España que el día 23, es decir, hace apenas unos días, llegaron al 6.79% de tasa de mortalidad. Obviamente, y también hay que entender que pues, son poblaciones con un mayor número de adultos mayores dentro de sus padrones, y este es el grupo vulnerable con este tema, ¿no? Pero ¿de qué depende? ¿Ustedes de qué creen que dependa que se supere el 2%, que se llegue al 4%? Desde mi personal punto de vista, es un tema nada más de tomarse las cosas en serio, ¿no? De tomar medidas de prevención y de seguridad y de aislamiento social que realmente nos ayuden a controlar esta pandemia. Yo creo que hay dos temas aquí que ubicar, Jair. En primera, la mortalidad que per se el virus tiene como tal por la propia infección del virus, y por otra parte también las personas que van a sufrir desafortunadamente e incluso la muerte por la falta de atención médica que va a tener, dada la importancia que le están dando ahorita el sector de salud y las instituciones de salud pública y privada a este tema. Me refiero a todas las consecuencias que puede tener, en el sentido en el que pues, hay gente que actualmente está hospitalizada por diferentes cuestiones, que pueden ser infectadas dentro de los hospitales, que pueden ser contagiadas, aunque si bien no fue por su actividad física o por una irresponsabilidad de ellos, sino porque pues, en el hospital o donde se encontraban pues, existió tráfico de algunas personas contagiadas con COVID-19, o que simple y sencillamente por la falta de insumos y por la falta de personal médico o de infraestructura médica, simple y sencillamente no se va a poder atender, y también va a tener este tipo de repercusiones. Seguramente influye también en buena medida el tema de cómo están las proporciones, el tema de las edades o las generaciones que conforman tu sociedad. México, por ejemplo, es un país que tiene un promedio de entre 25 o 24 años del promedio de su población, en contraste con países europeos que van en los 50, 40, incluso un poco más elevados. Entonces, pues yo creo que sí es un problema en Europa, particularmente este caso. El caso de España, que estábamos revisando en días pasados información en el que hay adultos mayores en asilos o en casas de adulto mayor que viven literalmente al lado de cadáveres, que ya desafortunadamente perdieron la vida gracias a este virus, a esta pandemia, y que literalmente están ahí en esas condiciones de poca salubridad, dado que el mismo Estado no tiene la capacidad instalada para estar dándole el proceso funerario a cada una de estas cuestiones. Pues los tienen ahí, se los dejan ahí en lo que las instalaciones van saliendo, están al día, de hecho van atrasados, vamos muy atrasados, y creo que es algo que podríamos estar padeciendo en México en próximos días. A mí me parece que un factor importantísimo en el cual puede modificarse la tasa de mortalidad, vemos que en algunas latitudes es del 2%, en otras ha ido creciendo, como apenas hace unos días en España el 6%, y todo pareciera indicar que es a las medidas que toman los gobiernos en cuanto a la atención de esta pandemia. Me parece que casos como el de España particularmente, en su momento las autoridades españolas no lo tomaron con la seriedad que se debía, los propios ciudadanos tampoco, y vemos algo similar en México. Cuando la realidad te alcanza, te supera. En este caso se vio superado el sistema de salud español y bueno, pues tiene los resultados que hoy podemos ver. Ahora, yo veo un fenómeno. Hay obviamente en este sentido, pues hay medidas emergentes y hay medidas también de visión o para evitar medidas posteriores de emergentes. Y en México estamos todavía, apenas pasamos a una etapa 2. El día de ayer declaró nuestro presidente en su sesión mañanera de preguntas y respuestas que se pasaba a una etapa 2 en donde ya hay contagios de persona a persona, es decir, ya no son exclusivamente casos importados de otros países. El famoso contagio comunitario. Y en ese sentido,
Para cuando lo anuncia el presidente, yo creo que en algunos estados como Querétaro y en algunos gremios ya se habían tomado esas medidas. Es decir, y ayer escuchaba que un comunicador famoso decía, es que el presidente no decretó la fase 2, la decretó la ciudadanía, porque el presidente todavía el fin de semana anterior estaba en Oaxaca diciendo que él nos avisaba cuando dejáramos de salir. Y pues bueno, en un lenguaje a lo mejor un poquito más juvenil, si ustedes quieren, ese típico yo te aviso, pues luego tiene consecuencias. No, y lo podemos ver. De entrada, yo creo que fueron dos factores los que orillaron a que apenas unos días el presidente de México saliera a dar una rueda de prensa aceptando que estábamos en una fase 2. Por un lado, el comportamiento de la sociedad mexicana, que en diferentes estados de la República tomaron conciencia sin ni siquiera la indicación de sus autoridades, para que después en consecuencia sus autoridades tomaran estas medidas. Pero creo que el paso más importante y fundamental fue que 2 días antes de que el presidente lo reconociera, la Organización Mundial de la Salud declaraba que México se encontraba oficialmente en fase 2. Entonces, ante una presión local de sus ciudadanos, ante una presión política de sus gobernadores que empezaban a tomar medidas y ante una presión internacional, más el ridículo internacional en otros países en donde ya se viven las consecuencias de esta enfermedad, no le quedaba de otra más que aceptar en lo que estamos. Y a mí me pareciera que no es que tienen otros datos, me parece que no tienen datos. Hay algo aquí que debe de entender, y creo que va a dejar bien claro esta situación a tanto gobierno federal como los gobiernos estatales, que actualmente, después de muchos procesos, muchas batallas en este sentido, México actualmente vive en una democracia participativa. Lo digo porque el ejemplo de la sociedad arrastra a los gobiernos, a los congresos a tomar decisiones que tengan que ver con las necesidades o el posicionamiento que tiene la sociedad con respecto a distintos temas. Uno muy en particular es el tema del COVID-19, y que esperemos que en un futuro sirva de aprendizaje para todos estos gobiernos, el hecho de que lo que la sociedad actúa, lo que la sociedad reclama, se tiene que traducir en política pública viva y no solamente en letras, para poder salir avantes, no solamente en una situación como esta, sino en general en cualquier otra complicación que podamos tener a futuro y cualquier secuela que nos pueda dejar en materia de salud, económica y social este tema de COVID-19. Ahora, hay un tema a mí que me parece muy interesante que ha sucedido o que sucedió hace 2 días, que se decretó la fase 2 de este fenómeno, en donde se restringen muchas de las actividades normalmente cotidianas o naturalmente cotidianas, y se enfoca nada más en salir si tienes la necesidad de salir por alguna u otra situación. Pero hace 2 días la decretó gobierno federal, cuando yo creo que por lo menos una semana antes la sociedad ya había decretado una especie de fase 2 en donde muchos empezamos a restringir nuestras actividades cotidianas por un tema de previsión. Vaya, si estamos viendo casos ejemplares como España, como Italia, catastróficos, en México empezamos ahora sí que a poner nuestras barbas a remojar, pero todavía el presidente unos días antes nos estaba diciendo, yo les aviso cuando salgan. Yo creo irresponsable, por decirlo menos, los comentarios. Hasta Thalía se dio cuenta de eso. Sí, y mucho. Sin lugar a dudas, pues es un ejemplo la sociedad mexicana. Tomó conciencia semanas previas, viendo el ejemplo internacional de los alcances que puede tener esta enfermedad. Sin embargo, pues ha sido la sociedad mexicana quien pone el ejemplo a las autoridades, y en diferentes estados de la República, como consecuencia después de las medidas que toman los ciudadanos, se empiezan a ver gobernadores, alcaldes tomando posturas en concreto con medidas severas para detener este tema de la fase 2. Particularmente el presidente de la República pide que entremos en un tema de conciencia porque estamos ya en la fase 2, pero su decisión no es meramente, y coincido contigo, Yair, que fuera de conciencia propia del presidente. Él ha venido siendo orillado por la presión que ha ejercido la sociedad mexicana, por